Vamos a Hechos. Hechos capítulo 17, versículo 24. El día de hoy vamos a estar explorando desde el 24 hasta el versículo 34. El domingo pasado se trató la primera parte. Estamos viendo al apóstol Pablo en este viaje misionero guiado por el Espíritu de Dios en Macedonia, o lo que es Europa. Y el domingo pasado Pedro expuso la parte cuando Pablo sale huyendo de Berea y llega a Atenas. Atenas, un lugar donde Pablo, nos dice Lucas, que cuando llegó a Atenas, el corazón de este hombre enardecía por la cantidad de ídolos que había en la ciudad. Atenas es esa ciudad donde tú y yo hemos escuchado acerca de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, todos estos filósofos, ¿verdad? Que nos enseñaron, creo que en la secundaria o en la prepa, dependiendo la rodada que tengamos de años, donde lo vimos. Pero a todo el mundo se nos enseñó más o menos que estos hombres filósofos, ¿verdad? Y la manera de pensar que había ahí. Y lo que nos llama la atención es ver cómo Pablo, lleno de un conocimiento del Dios verdadero, que es lo que el día de hoy vamos a ver, cómo su corazón ardió por ver tanta idolatría. Y Pedro el domingo pasado nos dijo, bueno, muchas veces tendemos a querer vernos que somos ese Pablo, ¿verdad? Que tenemos que enardecernos por la idolatría de otros, cuando realmente a veces somos los atenienses, llenos de ídolos. Entonces, hoy en la oración, si tú revisas tu boletín, yo hacía una pregunta y yo decía, bueno, si somos los atenienses, pero también necesitamos ser como Pablo. Cada vez que veamos ídolos en nuestro corazón, la pregunta es, ¿mi corazón se enardece igual? ¿Mi corazón se enoja al ver cómo quito a Dios y subo otra cosa para adorarle, para exaltarle? Aquí es donde Pablo está ahora predicando el evangelio. Dejó a su equipo, a Timoteo, a Silas en Berea, ¿verdad? Les dijo a los de Berea, díganle a estos hermanos que me alcancen. Como era su costumbre, Pablo entonces comienza a predicar y a disertar y a enseñar y a presentar las opiniones acerca de Jesús con los judíos. Y me llama la atención ver cómo en medio de una ciudad idólatra había un grupo pequeño de judíos que dice Lucas en la versión de las Américas, dicen que había gentiles que eran temerosos de Dios, que conocían entonces algo del Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y llega entonces Pablo con estos judíos conocedores del Antiguo Testamento, esperando al Mesías, deseosos de ver a su rey regresar, de ver en la mentalidad de ellos tumbar al imperio romano y regresarles la gloria que tenían ellos como nación. Pero vemos en el versículo 18 que ahora hay dos tipos de personas, dos filósofos, dos corrientes filosóficas que ahora están discutiendo ellos con Pablo. Pablo discutía en la sinagoga, discutía en la plaza, pero dice que ahora dos corrientes filosóficas hablaban con él. ¿Quiénes eran estas dos corrientes? ¿Y por qué quiero traer todo esto? Para traer una plataforma sobre lo que yo voy a compartir el día de hoy, que es la segunda parte de este pasaje. Nos encontramos con dos corrientes filosóficas. Nos encontramos con los epicúreos y con los estoicos. ¿Quiénes eran estos hombres? Voy a resumir algo. Los epicúreos, ¿quiénes eran? Estos hombres tenían estas creencias. Ellos creían que la creación del universo era producto de la casualidad, que los átomos se salieron de su órbita poquito y que esa poquita desviación generó un boom donde toda la creación entonces fue hecha, un mundo que fue producido
por la casualidad. De pura casualidad, esos átomos se salieron de su órbita. Entonces, la idea que estos hombres tenían es que si toda la creación fue hecha por la casualidad, no queda espacio para un propósito divino, no queda espacio para pensar en tanto que hay algún poder divino, hay una mente creadora de todo lo que existe. Y dado que es la casualidad la que nos hizo, el hombre entonces no tiene un propósito en sí mismo. Mientras vive, pues vive. Y el día que deja de existir, ya, ahí terminó su vida. Y algo que es curioso es que estos hombres no negaban la existencia de Dios. Pero el pensar de ellos era, Dios está lejano, Dios está distante de nosotros, los hombres. Es un Dios que no está interesado o que no está preocupado por nosotros como hombres. No le interesan los asuntos de los hombres. Y el mayor bien que el hombre puede tener en esta vida, decían ellos, es vivir una vida de placer. Y no solamente placer sexual, porque es la primera cosa que se nos viene a la mente, sino simplemente placer. Cualquier cosa que te produzca placer, ese era el propósito de tu vida. Y los otros filósofos que estaban eran los estoicos. Los estoicos, ellos no reconocían a Dios como un Dios que era personal, sino un Dios impersonal, un Dios en el cual el hombre no puede tener una relación, no se puede acercar. Nadie puede acercarse a este Dios. Y la creación del universo está dirigido por la razón y tiene el propósito entonces esto de ser algo progresivo. Lo que es, lo que va a ser y lo que llegará a ser no está dirigido por nadie. Simplemente la creación está envuelta en un proceso donde el tiempo va a ir marcando cuál es el propósito o el razón. Ellos afirmaban, los estoicos, que el único Dios en el universo era el universo en sí mismo, que el universo tenía un alma y que esa alma del universo era el Dios, y que dada su vitalidad a todo eso, carecía entonces este Dios de una personalidad, de una trascendencia. Si ellos creían en un Dios impersonal, ¿de qué nos sirve conocer cómo es? Si de todos modos no podemos tener una relación con Él, ¿de qué nos sirve conocerlo si no podemos acercarnos a Él? Y esta manera de pensar de los estoicos cae en una filosofía o en una postura que se llama panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo lo que enseña es que todo está en Dios y Dios está en todo. Palabras mexicanas. Todo es Dios. La silla es un Dios, el micrófono es un Dios, este cuaderno es un Dios, los zapatos que traes puesto es un Dios, la bolsa con la que traes tus cosas es un Dios. Todo es Dios, la ley natural, todo lo que existe, todo el universo, todo es Dios. Entonces imagínate con esta mentalidad la idolatría en la que se encontraban. Ídolos por todos lados. Fueron estos dos grupos filosóficos quien toma a Pablo, después de estar discutiendo, lo llevan al Areópago para escucharlo hablar, como ellos decían. Queremos escuchar esta nueva enseñanza, ¿verdad? Lucas nos dice que estos hombres se dedicaban a querer escuchar cosas nuevas. A ver, ¿qué nos enseña ahora este hombre? Por tanto, hermano, la mente, el corazón y la voluntad, mente, el corazón y la voluntad de estos hombres estaban cautivos, estaban engañados, estaban ciegos.
para realmente ver al verdadero Dios. Y ese es el problema de la idolatría. Nos distorsiona por completo al Dios verdadero. Y esperamos en Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo esta semana te haya llevado de la mano en un recorrido por tu corazón para que pudieras explorar cuáles son esos ídolos que estamos levantando, esos ídolos que nos están distorsionando quién es Dios. Pero también confiamos en que es el mismo Espíritu de Dios el que va a tomar tu mano y te va a dirigir a que tengas un encuentro con Jesús, a que puedas ver a Dios como realmente es, para adorarle como Él quiere, y de esta manera tú y yo poder vivir unas vidas satisfechas. Y te lo vamos a ver a qué me refiero con esto. Este es nuestro contexto. Vamos a nuestro pasaje. Y voy a leer desde el versículo 22 para tomar estos dos versículos 22 y 23 como contexto también. Versículo 22 del capítulo 17. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocerle, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, y no mora en templos hechos por las manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de nosotros, de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El título del sermón el día de hoy es Conociendo al Dios desconocido, parte 2. La mejor manera, mi hermano, que el hombre tiene para derribar ídolos en su vida es teniendo un corazón y una mente informada acerca de quién es Dios. Pero tiene que tener una mente informada y un corazón informado, no por las filosofías y la manera de pensar del mundo, sino por Dios mismo. ¿Qué dice Dios de sí mismo para que tú y yo podamos tener un conocimiento de quién realmente es Dios? El día de hoy cantábamos, si tú viste, ¿verdad? Todas nuestras canciones apuntaban a una cosa: reconocerle a Él como el Dios, creador de todo.
Y hemos dividido nuestro pasaje en tres partes. Y la primera parte la encontramos del versículo 24 al versículo 28, donde Pablo está tomando el tiempo de dar a conocer al Dios verdadero. Recuerden, Pablo estaba hablando con dos corrientes filosóficas que tenían un concepto erróneo de quién era Dios. Y Pablo lo que primero que está presentando es, estos hombres necesitan conocer quién es Dios. Si tú revisas Hechos, cuando Pablo trae palabra a los judíos, siempre empieza por el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo trae una presentación del Evangelio y son gente gentil, siempre empieza por una cosa: traer a la mente de los hombres de dónde venimos. ¿Quién es el creador de todo? Y lo que yo quiero hacer a lo largo de mi exposición es que podamos ver en este texto el carácter de Dios manifestado. Cómo es que Dios da a conocer su carácter poderoso, bondadoso, misericordioso, soberano, inmanente, sustentador, de tal manera que tú y yo, en las áreas donde nos vemos débiles en nuestra fe, a veces por falta de conocimiento de quién es Dios, podamos tener información en nuestra mente y en nuestro corazón de quién es Dios. Nuestros hijos en la escuela, hay una corriente que les dice que venimos del chango, ¿verdad? Unos parecemos chango, pero no venimos del chango. Y lo primero que nosotros vemos, que lo que hace este Pablo, lo que está haciendo en todo esto, mi hermano, es presenta una antítesis ante las enseñanzas de los epicúreos y de los estoicos. Pablo lo que se desarrolla todo es cómo hace notar los errores de estas filosofías que estos hombres estaban abrazando. Y vemos lo primero, versículo 24, es lo primero que vemos: a Dios como el creador de todo. Dice así: el Dios, el que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si tuviera necesidad de algo. El testimonio de la creación, mi hermano, pone de manifiesto la existencia de Dios. Si tú lees, por ejemplo, el Salmo 8, versículo 1, el Salmo 19, versículo 1, los salmistas nos hablan y nos dicen: Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, porque has desplegado tu gloria en la creación. El Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo primero que Pablo está presentando, le está diciendo: señores, este mundo no fue creado por una casualidad. No es que creó un boom o un átomo se salió y todos fuimos creados. Hay un origen. Es Él. Y algo que me llama la atención, mi hermano, es en el versículo 23, al final, cuando Pablo les dice: de este Dios desconocido yo les anuncio, lo que Pablo está diciendo es: yo soy un testigo de este Dios que les voy a presentar. Yo lo conozco. Yo sé quién es. Y es algo que tú y yo como cristianos debemos de tener esa seguridad. Decir: yo conozco a este Dios. Entonces Pablo presenta y dice: Dios es el Dios creador. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué es que los hombres dudamos de dónde venimos? ¿Por qué es que el hombre, este hombre, se me fue el nombre, Charles Sagan, ¿verdad? ¿Por qué habla que venimos que el cosmos se creó? Vean lo que dice Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos capítulo 1,
versículos 19 y 20. Primero veo esto, ¿verdad? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de cada uno de nosotros, pues Dios ha hecho eso evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de tal manera que no tienen excusa. Estos hombres han sido gente necia en su entendimiento entenebrecido, que no ha querido ver en la creación de Dios a Dios mismo. Dice Pablo que lo que conocemos acerca de Dios, Dios lo ha hecho evidente dentro de nosotros. Y mira, el ver la creación, ¿sabes de qué nos habla también? Del poder que Dios tiene en su palabra. Génesis capítulo 1, y Dios dijo, ¡pum!, fue hecho. ¿De dónde? De la nada. Y hágase esto, ¡pum!, y fue hecho. ¿De dónde? De la nada. Él es el único que tiene el poder de crear algo de la nada. Y Pablo les presenta esta antítesis y le dice, no, señores, hay un Dios creador, y no solamente es el creador, en el versículo 24, sino que es Señor. Es el dueño de todo. Es el que tiene la máxima autoridad. Es el que tiene todo el poder. Es el que tiene toda la autoridad sobre todo lo creado. Cuando tú y yo, mi hermano, vemos a Dios como el creador, ¿sabes? Nos posiciona en una correcta posición, perdón por repetir palabras, nos coloca en la posición correcta de criaturas que necesitan de su creador. Cuando tú reconoces, Señor, tú eres mi creador, lo que estás diciendo es, Señor, yo estoy aquí para hacer lo que tú quieres que yo haga. Nos da un sentido de pertenencia. Saber que alguien nos compró, saber que alguien nos hizo, nos da un sentido de pertenencia. Es decir, no estoy solo en este mundo. No fui creado aquí por la casualidad. Y dice que este Dios que es creador, dice, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por las manos humanas como si necesitara de algo. Los dioses griegos a los que estos hombres servían eran dioses a los cuales les hacían banquetes, los rodeaban de obsequios, les traían vinos para que esos dioses no se sintieran menospreciados, porque tenían miedo de que su Dios, ¿verdad?, con D minúscula, les fuera a hacer algo. Les fuera a caer la maldición de Tutankamón, ¿verdad?, sobre sus vidas. Entonces mejor prepárale un banquete, preséntale sacrificios, sírvele, mantén limpio el templo. Y Pablo les dice, el Dios que yo conozco, el que hizo todo, no mora, no está limitado a una construcción de 4x4. Es más, no necesita que le sirvamos. Cuando tú sirves a alguien, es porque ese alguien necesita algo de ti o no tiene la capacidad de hacer algo. Y dice Pablo, mi Dios no es así. ¿Sabes? Entonces alguien podría decir, bueno, pastor, entonces, ¿por qué servimos a Dios? Dios no está necesitado de nuestro servicio. Nosotros estamos necesitados de Dios. Y cuando tú y yo le servimos a Él, lo que le estamos diciendo es, Señor, yo te reconozco como mi creador y yo estoy, Señor, aquí haciendo esto porque separado de ti, nada puedo hacer. Pero Él no necesita de nuestro servicio, dice Pablo. Este Dios no necesita que alguien le esté haciendo cosas. Y desde el Antiguo Testamento nosotros vemos este entendimiento, porque cuando Salomón construye el templo, lo primero que él dice en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 27 dice, ¿morará Dios verdaderamente sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no le pueden contener, cuanto menos un edificio.
Dios, mi hermano, perdón, al ser creador, no necesita de nada, porque Él es autosustentable en sí mismo. Dice Isaías capítulo 40, versículo 28, Él es el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, porque su entendimiento es inescrutable, insondable es su entendimiento. Pablo lo dice en Romanos capítulo 11. Job, cuando está meditando acerca de esto, dice, ¿puede acaso el hombre serle útil a Dios? Este es el Dios a quien tú y yo amamos. Un Dios creador. Y no solamente creador, Señor. El problema, mi hermano, es que muchas veces los hombres estamos dispuestos a aceptar al Señor como creador, pero el señorío de Cristo nos cuesta trabajo. No queremos someternos a Él. ¿Qué más nos dice? Versículo 25. No he servido por manos humanas como si necesitara de algo. Y aquí viene el segundo carácter de Dios. Puesto que Él da vida a todos. Vemos aquí como Pablo presenta a Dios como el autor de la vida. Fue Dios, lo está diciendo Pablo, quien da vida al hombre. Fue Dios quien tomó el polvo y dice Génesis que sopló aliento de vida a los hombres. Dice Job, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. En la mano del Señor está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne del hombre. Pablo les está presentando, no solamente es el creador, sino aparte, ustedes y yo, Él nos dio vida. Él sopló aliento de vida en nuestras vidas. Él es el autor de la vida. Pero no solamente es el autor, les presenta otro carácter, otra característica del carácter de Dios en el mismo versículo 25. Y dice esto: Él da vida a todo, Él da a todos vida y aliento. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Todas las cosas. ¿Qué nos está presentando ahí Pablo? Nos está diciendo que el Dios verdadero es un Dios proveedor y compasivo con sus hijos. Si Dios, mi hermano, si este Dios creador, el que está presentando Pablo, da a todos todas las cosas, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué entonces vivimos afanados? ¿Por qué entonces vivimos preocupados? Dice Mateo, ¿acaso no es más vuestra vida que los pajarillos? ¿Acaso Dios no tiene cuidado? ¿No ven los lirios cómo se visten mejor que Salomón y no hacen nada? Yo los visto, yo los cuido. ¿Por qué entonces tú y yo nos afanamos? ¿Por qué tú y yo se nos olvida? Acuérdense una cosa, estamos trayendo información a nuestra mente y a nuestro corazón de quién es Dios, porque nuestros ídolos nos están distorsionando. Nuestro ídolo de no tener dinero nos distorsiona de ver a un Dios que es Dios proveedor y que cuida de los suyos. El Dios afán de este mundo, el Dios material de este mundo nos ha borrado la visión de decir, Él es un Dios compasivo y Él es un Dios proveedor para mi vida. No solamente, mi hermano, nos provee del sustento diario. Para nuestra vida cristiana, dice segunda de Pedro, capítulo 1, que Él ha provisto todo para la piedad y para nuestra vida cristiana. Fuera de Dios no hay nada, porque Él da a todos todas las cosas. No te afanes, no te preocupes.
reconocer a Dios como nuestro proveedor nos mantiene en una actitud de dependencia. Cuando tus ídolos de dinero, de afanes, de preocupaciones, te borran de la vista que Dios es el Dios proveedor y que cuida de tu vida, esos dioses te llevan a verte a ti mismo como autosuficiente, autoindependiente y que tú puedes hacer todo solo. Pero cuando tú reconoces a Dios como tu proveedor y como un Dios compasivo, tú te mantienes en una postura de decir, Señor, yo dependo de ti. Esto no quiere decir que no hagas nada, ¿verdad? Que te tires en tu cama y bueno, el pastor dijo que Él es mi proveedor. No. Hay que trabajar. Hay que hacer lo que te toca. Porque al fin y al cabo, Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De Dios. Y si alguien en esta tierra se jacta de que no, son mis capacidades, el apóstol Pablo nos dice, ¿de qué te jactas? Aún eso mismo, Dios te lo dio. Decimos que aquí hay un Dios compasivo, mi hermano. Alguien puede decir, bueno, pues sí nos da todas las cosas, pero ¿dónde ves la compasión de Dios aquí? En esto. Si tú ves en el versículo 24, Él dice, creó el mundo y todo. En el versículo 25 dice, Él da vida a todos. Y Él da todas las cosas. ¿A quiénes? A todos. Justos e injustos. Impíos, santos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, dice Lamentaciones 3, 22 y 23, las misericordias del Señor no tienen fin, no se agotan sus bondades porque son nuevas cada mañana. Porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Es su gracia común para todos. Dios, como Dios creador, ¿pudiera hacer que el sol cayera solamente sobre sus hijos? Sí. Dios pudiera hacer que la lluvia cayera solamente sobre los campos de los justos y que los impíos, ¿verdad?, no florecieran sus campos. Sí. Pero Él dice, Él es un Dios compasivo que le da a todos. Vemos ahí su gracia común. Verso 26. Y continúa Pablo y les dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Qué vemos aquí? Otro carácter de Dios. ¿Cuál es este? Dios es único. Dios es único. No hay otro como Él. Dice el versículo, de uno, ¿de quién? De Adán. ¿Hizo quién? Dios. ¿Qué hizo? Todas las naciones. Pregunta, si Dios hizo de una persona todas las naciones, no hay otro Dios como Dios. Porque Él hizo a uno y de ese uno hizo a todos los demás. No hay otro como Él. Solamente Él tiene el poder creador para hacer algo nuevo, algo de la nada. ¿Por qué es que Pablo habló esta palabra? ¿Por qué les dijo Pablo de uno solo? Los griegos dividían a las personas en dos rubros: los bárbaros y los griegos. Nosotros y todos los demás. Entonces Pablo les dice, señores, todos venimos de un solo lado. Y de ese lado solamente hay un Dios que hizo todo eso. Es único.
Pablo, cada vez que va presentando uno a uno el carácter del Dios verdadero, y no solamente el carácter, sino a la persona de Dios, su Hijo, como lo vamos a ver más a ratito, va poniendo un cimiento, mi hermano, un ladrillo sobre otro ladrillo, ante el cual los argumentos de los filósofos de ese tiempo no podían resistir. Y lo que nosotros queremos hacer hoy en tu vida es eso: poner cimientos en tu vida donde digas, este es el Dios al que yo adoro. Es un Dios que es compasivo, que es clemente, que es misericordioso, que es creador y que es Señor de mi vida. Para que cuando se quiera levantar un ídolo, tú puedas decir, no, yo no puedo adorarte a ti, porque este es el Dios verdadero. Isaías 40, hablando acerca de este punto de que no hay otro Dios como Él. Isaías 43, versículos 10 y 11, dice así. Está Dios hablando y dice, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Versículo 5 del capítulo 45, de ahí mismo de Isaías. Dios mismo vuelve a hablar, yo soy el Señor y no hay ningún otro Dios, fuera de mí no hay Dios. Pero ahora quiero que nos concentremos solamente en dos palabras: de uno. ¿Eso qué nos permite ver? No solo Pablo está demostrando e informando que solo Dios es el creador y que de Él venimos todos, sino que nos está informando de la condición espiritual en la que cada uno de los hombres nos encontramos. Si tú lees Romanos capítulo 5, versículo 12, está el apóstol Pablo hablando y nos dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque de uno Dios hizo todas las naciones, y por ese uno todos morimos. Todos cargamos una culpabilidad, una condición pecadora, porque estamos representados en Adán. Les estaba tumbando todas sus ideologías de creerse que eran la niña de los ojos del Señor, de que eran los súper griegos de aquel tiempo. Les coloca en una posición y dice, señores, todos venimos del mismo lugar y tenemos la misma condición pecadora ante un Dios creador y santo. En el mismo versículo 26, Pablo presenta otro carácter de Dios y es el siguiente: Dios tiene control de la historia de los hombres. ¿Dónde vemos eso? Vean ahí. Versículo 26. De uno hizo todas las naciones para que habitaran sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Determinó sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios, mi hermano, tiene el control de tu historia. Dios tiene el control de mi historia. Es Dios quien ha determinado cuánto tiempo voy a vivir. Dios ha determinado en dónde es donde debo de vivir. Y aquí lo vemos, el contexto es las naciones, ¿verdad? Él puso hasta dónde iba a llegar México. Esto que nos quitaron Texas y ya no nos lo devolvieron. ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? Dios tiene el control de la historia. Lo único que tú y yo estamos haciendo, ¿sabes qué es? Vivir la historia de Dios en nuestras vidas. Pero se levanta un ídolo que es el super yo y nos dice, la historia que debes de vivir es mi historia,
y no la historia de Dios. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios tiene el control de mi historia, dices, Señor, quiero vivir tu historia. Me toca explorar, Dios, cuál es la historia que tú tienes para mí, hacia dónde debo de vivir. Continuamos. Fíjate, versículo 27. Aquí Pablo hace dos cosas. Una, nos va a presentar otra vez otro carácter de Dios, pero lo primero que yo quiero resaltar es el propósito por el cual Dios nos formó. Si tú lees el contexto, el versículo 26 dice que Dios hizo todas las naciones, ¿sí? Ok, versículo 27, hay dos palabritas que nos dan la razón. ¿Qué dice? ¿Para qué? Ese para qué nos da una razón de vida. Y ve el propósito por el cual Dios nos hizo. Para que le busquemos a Él. Dice Howard Hendrickson en uno de sus libros, dice, qué tristeza sería llegar al cielo y escuchar a Dios decirnos lo siguiente: siento mucho que no me hayas disfrutado en la tierra. No era mi intención que tu cristianismo fuera tan vacío. Tú y yo fuimos creados para Él. ¿Sabes cuándo tú y yo desperdiciamos nuestra vida? ¿Cuándo desperdiciamos un pollito? Cuando no nos lo comemos, ¿verdad? Cuando lo compras, lo prepara la señora ahí y lo pone en la mesa y todos se sientan a la mesa y dicen, ya no lo vamos a comer. No, nada más es para verlo. Tomen agüita, no tienen hambre, lo que tienen es sed. Y dejas allí el pollo y pasa el tiempo, se echa a perder y lo primero que dices es, ¿desperdiciamos un pollo? Pregunta, ¿el propósito del pollo en la mesa era dejarlo perder ahí? No. Lucas nos está diciendo en palabras de Pablo, señores, Dios te hizo con un propósito para que le busques, para que encuentres tu vida satisfecha en Él. Dice el Catecismo de Westminster, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Para siempre, hermano, significa para siempre. Aun cuando te mueras, porque vamos a estar delante de Él. Pero la otra cosa que Pablo presenta es lo siguiente. Fíjense bien, versículo 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. El pensar de estos griegos es, Dios es un Dios impersonal. Dios es un Dios que está distante de nosotros, que no se preocupa por nosotros. Y Pablo les tumba su argumento y les dice, señores, ustedes están aquí y yo estoy aquí con un propósito, buscar a Dios. Y déjenme decirles una cosa, Dios no está lejos, Dios no está distante. ¿Y qué pasa? ¿Qué ídolo se levanta con esto? Pastores, que no siento a Dios. Pastores, que yo vengo a alabar al Señor y con estos cantos, ¿verdad? Yo no lloro, no se me pone la piel chinita, ¿verdad? Con los otros cantos que sí me hacen llorar y siento la presencia de Dios. Ese es un sentimentalismo nada más, ¿verdad? Lo que te causa. Dios está presente. Y lo que Pablo está presentando es un Dios inmanente a sus criaturas. Inmanente es que está cerca de nosotros. Fíjate, por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Isaías, vayan a Isaías, por favor. Isaías 57.
Isaías 57:15. Ve lo que dice. Y quiero que notes aquí, si traes tu Biblia, subraya en tu Biblia 6 atributos de Dios en un solo pasaje, en un solo versículo. Porque así dice el alto, porque así dice el sublime, que vive para siempre, ahí está la eternidad de Dios, y cuyo nombre es santo. Ya van 4 características de Dios. Habito en lo alto y santo. Nos está hablando acerca de la trascendencia de Dios. Y también habito con el contrito y humilde de espíritu. Nos está hablando de la inmanencia de Dios. Hermano, Dios no está lejos de nosotros. Dios no es un Dios distante a tu sufrimiento. Dios no es un Dios distante a nuestras necesidades. Él está cerca. Pero el llamado de Dios es: búscame. Amós, en 2 ocasiones está el Señor hablando y les dice a su pueblo: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. En Isaías les dice: vuélvanse a mí para que vivan. Pero se levantan ídolos. Ídolos que nos impiden ir al Señor. Es que no lo siento cerca. Siento como que es un Dios distante. ¿Sabes dónde vemos la inmanencia de Dios en todo su esplendor? En Jesús. En Jesús, a quien se le dijo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está cerca de nosotros. Y continúa diciendo: porque en Él vivimos, versículo 28 de nuestro texto en Hechos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y cita a uno de los poetas griegos y les dice: así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Aquí ahora Pablo le está presentando y le dicen: en Él. Y estas palabras, mi hermano, son las claves de los pasajes. En Él, en Cristo. Es que vivimos en Cristo, es que nos movemos en Cristo, es que existimos. Les está diciendo Pablo: Él es un Dios sustentador. No solamente te provee todas las cosas, sustenta tu vida hasta el día de tu muerte. Tú y yo vamos a perseverar hasta el final de nuestros días, porque el Señor preserva su amor y su gracia para con nosotros todos los días. Él es nuestro sustentador. Y el día que el Señor te llame a su presencia, mi hermano, allá nos vemos. Nos buscamos allá. Me apartas un lugar en tu mesa. Es en nuestra unión en Cristo donde el hombre encuentra la razón de su vivir. Es nuestra unión en Cristo donde el hombre encuentra su satisfacción completa. Ok, vamos rápido a los últimos versículos. Pablo entonces ya presenta a este Dios creador, este Dios verdadero, creador y Señor, autor de la vida, proveedor, compasivo, único Dios, soberano, inmanente y sustentador, y lleva a su audiencia entonces a llegar a una conclusión. Versículo 29, y le hemos titulado aquí: la advertencia del Dios verdadero. Pareciese como que Dios, en palabras de Pablo, está trayendo una advertencia y les dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina, que Dios es semejante a oro, a plata
o a piedra. Señores, sería algo tonto, necio, creer que Dios es semejante a algo que el hombre puede tallar con sus manos, de algo que salió en su pensamiento. ¿Te fijas cómo el pensamiento cautivo por las filosofías paganas o un mal entendimiento de Dios lleva a la gente a hacer tonterías? Tú revisa Isaías, creo que es el capítulo 40, creo, no me hagan mucho caso, sino al final se los digo, donde Isaías dice, es algo estúpido agarrar un tronco, partirlo a la mitad, con la mitad calentarte, con la otra mitad formarlo, hacer una figura de alguien y postrarte y decirte, tú eres mi Dios. ¡Qué tonto! Hey, eso es un ídolo físico. Pero ojo, tú y yo no somos ídolos físicos porque, Señor, eso es idolatría. ¿Y qué aquellos ídolos que maquinas en tu mente y le das forma y los pones, no es igual de necio? ¿No es igual de tonto? ¿No es igual de ciego? Pablo les lleva a decir, señores, no podemos pensar eso. No podemos rebajar. Ahorita Ebenezer en la mañana que orábamos decía, Señor, perdónanos porque hemos rebajado tu gloria y le hemos moldeado a nuestra forma de ser. Él hace una advertencia. Tengan cuidado con los dioses falsos. Tengan cuidado la perspectiva, el entendimiento que tienen acerca de Dios, porque si ustedes tienen una mala idea de Dios, en su pensamiento los va a llevar a hacerlo algo con sus manos y después decir, tú eres mi Dios, tú eres quien me sustenta realmente. Continuamos. Versículo 30. Pablo, ya que los llevó a este punto, empieza a concluir. Dice, por tanto, ese por tanto nos permite ver una conclusión. Algo que Pablo nos quiere hacer notar una vez más. Y lo que vemos en estos versículos 30 y 31 es las demandas que hace el Dios verdadero. Los dioses falsos piden adoración. Los dioses falsos pedían ahí comida, que el lugar estuviera limpio. Pero Pablo nos lleva y nos dice, aquí hay algo que ustedes necesitan entender. El Dios verdadero tiene una demanda. Pero en esa demanda, Pablo primero presenta el carácter de Dios. Antes de decirle lo que Dios quiere, les presenta a un Dios paciente, a un Dios amoroso y a un Dios perdonador. ¿Dónde lo vemos eso? Verso 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo. Antes de dar las demandas de Dios, la demanda de Dios es arrepiéntete. Arrepiéntete de estar adorando ídolos falsos. Arrepiéntete de la manera de pensar que tienes acerca de mí. Vuélvete a lo que yo realmente soy. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a adorar algo que no soy yo, ya llegará el día del juicio, donde me vas a decir, Señor, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, y el Señor te dirá, apártate de mí, porque no te conozco. ¿Por qué presenta un Dios paciente? Porque dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Si tú lees este mismo pasaje
en Romanos. Creo que ya perdí mis notas, entonces lo voy a... Ve en Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios ha sido un Dios paciente con nosotros. Primera de Pedro dice, estos entienden la tardanza del Señor porque quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Si Dios no fuera paciente, ¿sabes qué hubiera pasado? Ni yo estaría aquí parado, ni tú estarías ahí sentado. ¿Dónde estaríamos? Allá. Porque nuestra salvación depende de su gracia. Depende de Él. Pero Dios nos pide, mi hermano, que nos arrepintamos. ¿Qué es lo que quiere dar a entender Pablo? El arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar. Pero no solamente es un cambio de nuestra manera de pensar, de que ahora pienso feo, ahora pienso bonito. Es un cambio de nuestra manera de pensar acerca de quién es Dios y cómo me relaciono yo con Él. Porque si tú sigues creyendo que Dios es un Dios bondadoso, de amor, pues buena onda, ¿verdad? Que cómo es que la ira de Dios va a caer sobre los hombres que no crean en Él. Eso no. Pues obviamente tú vas a vivir una vida, como dice Pablo, dándole rienda suelta a tus pecados, menospreciando, la gracia de Dios. Pero cuando tú entiendes que Dios es santo, puro, justo, recto, omnipotente, todopoderoso, eterno, sabio, inmanente, creador, entonces tú dices, Señor, yo quiero vivir como es digno de ti. ¿Por miedo? No, por gratitud, Señor. Entonces Pablo le dice, Dios demanda algo de los hombres. Abandonen sus ídolos falsos. Porque va a llegar el día donde el juicio caerá. ¿Y a qué juicio se refiere? Al juicio donde todas las personas van a ser juzgadas, donde tanto los vivos como los muertos estaremos delante del Señor, donde seremos juzgados por nuestras obras aquí en la tierra. Ojo, la salvación no es por las obras, es por la gracia de Dios, pero tus obras allá van a ser juzgadas. Por eso dice creo que lo dijo, hacer obras dignas de arrepentimiento, no recuerdo la cita. Nuestras obras aquí, allá van a ser juzgadas. Y será ese día donde se revelará quién es del Señor y quién nunca lo fue. Con esto terminamos. Versículos 32 y 33. Vemos algo. ¿Cómo es que la gente respondió ante este Dios verdadero? El texto nos da la impresión de que Pablo estaba hablando y lo interrumpieron. Porque ve cómo dice. Voy a leer desde el 21. Ok, este juicio, en el verso 21, nos dice que este juicio va a ser por medio de Cristo. Porque es a Cristo a quien Dios le ha conferido el que sea nuestro juez. Entonces aquí hay otro carácter de Dios. Que Dios es un Dios que es un juez justo. Dice, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien designó, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos.
Verso 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, yo me imagino que Pablo hubiera seguido hablando, hubiera seguido presentando evidencias del carácter de Dios, uno tras otro. Pero dice que estos hombres, cuando escucharon acerca de la resurrección de los muertos, dijeron: ¡ja, ja, ja, ja! Te escucharemos en otra ocasión. Ja, ja, ja. No nos interesa, Pablo. Otro día te escucharemos. Porque los atenienses tenían la costumbre de escuchar algo nuevo todos los días. Verso 33. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron. No te asombres si cuando presentas defensa de tu fe, alguien te dice: ¡ja! ¿Todavía crees en ese libro antiguo? Obviamente, presenta de defensa de tu fe cuando te la pidan, ¿verdad? Pero la gente se burló de Pablo. 2 personas se convirtieron. A veces aquí es donde nosotros vemos una vez más la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Dios agregando a su iglesia a los que han de ser salvos. Pero eso no quita la responsabilidad de los hombres de arrepentirse. ¿Me explico? Dios salva, pero el hombre es responsable delante de Dios de responder en arrepentimiento. Unos se unieron a Pablo y creyeron. Ahí está la fe. Si tú revisas otra vez el pasaje, a lo mejor desde otra perspectiva, tú ves el Evangelio de Jesucristo. Ves la vida, la muerte, la resurrección, el juicio final, todo. Ahí está, en un pasaje donde Pablo habla acerca de quién es Dios. Y con eso termino. ¿Cómo estás viendo a Dios en tu vida? Esa es tu tarea. ¿Cómo estás viendo a Dios en tu vida? ¿Cómo estás contemplando a Dios en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida ves carente tu fe por falta de conocimiento de quién es Dios? La realidad, mi hermano, la realidad de nuestro Dios debe de transformar la realidad de nuestras vidas. La realidad de nuestro Dios debe de transformar la realidad de nuestras vidas. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás considerando cada parte de su carácter? Cuando te ves falto de fe, ¿en qué área te ves falto? ¿Qué parte del carácter de Dios no has conocido para que tu fe aumente? ¿Qué parte del carácter de Dios tu mente y tu corazón no han sido informados a tal punto que permites o permitimos que ídolos hechos por nuestros propios pensamientos nos dirijan y nos nublen la visión de ver al Dios verdadero? ¿Cómo estás viendo a Dios en tu vida? Vamos a ponernos de pie para orar. Y le pedí a los muchachos de la alabanza que termináramos con una canción donde culminemos este tiempo, mi hermano, con algo en nuestra mente y en nuestro corazón. El Dios al que domingo a domingo vienes a adorar
al Dios al que entre semana vas y buscas su palabra, es el Dios verdadero. ¿Y qué debes de hacer? Sé como los de Berea. Aquí es donde Dios nos ha dejado la revelación de quién es Él. Señor, te damos muchas gracias. Oh Dios, por medio de la creación has hecho manifiesto tu realidad. Los árboles, las montañas, la lluvia, el viento, el sol, todo habla, Señor, de quién eres tú. Padre, pero ahora en estos tiempos, tú te nos has revelado en tu Hijo Jesucristo. Es en Jesús en quien tú has mostrado que eres Señor de todo. Es en Jesús en quien tú has mostrado que eres el autor de la vida. Es en Jesús quien nos has mostrado que es nuestro proveedor y nuestro Dios compasivo y el único Dios verdadero. Eres en Jesús en quien nos has permitido ver tu soberanía y cómo es que tú estás a cargo de nuestra historia. Nos has dado a Jesús y nos has dado tu Espíritu Santo habitando en nosotros, diciéndonos: Emmanuel, Dios con nosotros, está habitando en nuestros corazones. Es en Jesús en quien nos has mostrado la paciencia que nos tienes, Dios. Y lo mostraste, Padre, al juzgarlo a Él en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahí mostrar tu amor y tu perdón. Señor, hoy te nos has mostrado una parte de tu carácter, pero nos has dicho: he aquí, yo soy el Señor y fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Yo soy el Dios que te trajo a libertad. Yo soy el Dios que ha perdonado tus pecados. Yo soy el Dios que te creó para que me buscaras. Señor, hoy nos arrepentimos. Perdónanos, Padre. Tanto ídolo que hemos levantado y que ha distorsionado, Señor, la visión de quién eres tú. Perdónanos, Señor, y ayúdanos con tu Espíritu Santo, Padre, a ir derribando uno a uno, y ven, Señor, y toma el control de nuestro ser. Que nuestra mente y nuestro corazón sean informados por tu palabra. Que nuestra voluntad sea doblegada ante el Dios verdadero. Señor, que te podamos contemplar como tú eres. En Cristo Jesús. Amén.